noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, continuamos con esta serie que estamos realizando desde Medellín, Colombia, en el marco de este encuentro de periodistas de América Latina, bueno, convocados por la Fundación Nuevo Periodismo y el premio Gabriel García Márquez, que se entrega en esta ocasión 2015, en estos días. Y bueno, pues hemos tenido oportunidad de presentar en CNN varias conversaciones con colegas, con personas que están realizando tareas periodísticas muy importantes en la región, y es el caso de la colega guatemalteca Alejandra Gutiérrez Valdizón, que bueno, ella es directora editorial de Plaza Pública y que nos permite acercarnos a una realidad como la guatemalteca. Bueno, desde luego podemos hablar con ella de toda América Latina, pero muy en particular, Alejandra, desde luego ha llamado la atención lo que está pasando en Guatemala en tiempos recientes. Gracias por esta charla, por estar en CNN, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar esta grabación, platicábamos tú y yo precisamente sobre lo que Guatemala está haciendo, cómo se ha convertido Guatemala en un punto referencial en los últimos años, y en los últimos meses y en los últimos días, hablando de no sé cuál es la palabra que debería utilizar, pero digamos una experiencia, a lo mejor diría experimento, pero una experiencia que se ha dado en los últimos años, donde se ha incorporado orgánicamente dentro del sistema judicial y de procuración en Guatemala un organismo internacional como la CICIG, que ahora pretende ser replicada en otros países. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo un país abre la puerta después de un conflicto interno brutal como el de ustedes, de 300,000 muertos, y lo que ha representado para Guatemala un largo y cruento proceso histórico? ¿Cómo entran en esta recta donde el mundo ve que un presidente que está terminando de ser presidente en la fase final de su mandato, a un pie de las siguientes elecciones, es procesado judicialmente y es llevado a la cárcel, Otto Pérez Molina, y que en tiempos recientes también otro presidente como Portillo también es procesado por asuntos de corrupción? Pues, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Cómo transitan de lo que vienen históricamente a este proceso histórico? A ver, como tú decías, yo creo que sí empezó como un experimento, el experimento de la CICIG, y se ha ido convirtiendo en una experiencia que de hecho sí va marcando algún tipo de lecciones, nos va dejando lecciones a los guatemaltecos, y creo que en la región, como bien decías, o sea, El Salvador, Honduras, muy interesados en Honduras, haciendo manifestaciones para que entre una comisión de este tipo. Y en Guatemala no fue nada fácil, muchas discusiones en un inicio discutiendo el tema de la soberanía, cómo puede venir un ente foráneo a decirnos cómo hacer las cosas, esos asuntos que entre la soberbia y la soberanía, no sé cuál, o sea, los grados de impunidad terribles, el tema de la violencia, de la inseguridad también terrible, y entonces pues necesitamos ayuda. Alejandra, ¿qué sucedió? Si lo puedes plantear así, ¿qué detonó? Porque un proceso tan largo es de décadas como ese. ¿En qué momento dijeron, ya, vamos a dar un paso cualitativamente distinto, y se solicita a Naciones Unidas una intervención, o una colaboración más que una intervención, de esta naturaleza? ¿Qué sucesos estaban ocurriendo? ¿Qué presidente toma esa decisión? ¿En qué contexto se da? A ver, la sociedad civil, ciudadanos muy conscientes, pues empiezan a empujar aquello, y entonces, de voluntad política, estaba el vicepresidente Stein, y él fue el que de alguna manera pues da ese paso. Helen Mack, la activista Helen Mack, fue una de las principales promotoras, y nada, empiezan a encontrarle, se ve obligada ante ese desborde de todo lo que sucedía y que sigue sucediendo. Tampoco ha sido la panacea, y pasarán muchos años para que podamos ver grandes resultados. ¿Crees que hubo algo en específico, algún acontecimiento o la suma de algún acontecimiento en ese momento que detonó, que hizo que la piel fuera más sensible? Creo que es el acumulado. Yo creo que es el acumulado, y ese trabajo de hormiguita me parece que fue. Ahora, estamos en una necesidad de saber cómo lo construyeron operativamente hablando. Viene esta exigencia mayor
viene la solicitud que se hace a Naciones Unidas y viene entonces un proceso de incorporación. ¿De qué manera al propio sistema guatemalteco? ¿Cómo es que finalmente se entrelaza operativamente una CICIG con un sistema existente en Guatemala? Porque no es que sustituya, sino hay una situación que permite... Sí, se tiene que construir como una especie primero tener clarísimo el mandato, tener clarísimos esos objetivos, creo yo, y luego entonces generar una especie de andamio, de estructura paralela a las instituciones que ya están, respetando esas instituciones de alguna manera. Es una especie de acompañamiento, instituciones que van a acompañar Instituto de Verificación Tributaria, en fin, como una serie de instituciones que tienen que trabajar, el Ministerio Público ante todo, una fiscalía especial dentro del Ministerio Público que se inserta de alguna manera. No sé tanto los detalles internos de cómo fue en un inicio, pero yo supongo que hubo ahí pulsos y contrapulsos mientras se acomodaba. Totalmente, debe ser de esa manera. Hay un proceso en Guatemala, producto de esta circunstancia, que lleva al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta y un montón de gente más a un proceso judicial por presunta corrupción relacionada con el tema aduanero y fiscal, pero también está un conjunto de situaciones muy importantes que ocurrieron recientemente, que llevaron a escenas como un Efraín Ríos Montt, el dictador, sentado en un juicio frente a las víctimas del genocidio guatemalteco. Ese proceso, ¿cómo empata con este proceso? Porque este proceso no lo hace la CICIG, este proceso es producto de algo que fue ocurriendo en Guatemala, probablemente provocado por la presencia de este organismo internacional, pero operativamente no es quien lleva a cabo la investigación. ¿Cómo es que se dan las...? Yo creo que son grandes lecciones de mucha paciencia, porque el proceso de Ríos Montt tenía más de 10 años de estar, o sea, de los abogados, de organizaciones, empujando para que llegara a suceder este juicio. En algún momento ya entra CICIG a dar algún tipo de apoyo, pero es eso, yo creo que es esa presión social. En el juicio por genocidio yo no diría que de los medios demasiado apoyo. Luego los medios se tuvieron que subir a la ola de hay que cubrir esto, es un juicio por genocidio, el primer juicio por genocidio que sucede adentro de su propio país. No acompañaba la idea de que ocurriera, pero una vez que ocurrió pues había que cubrirlo, y entonces pues era eso, y cubrir este juicio era también ver hacia atrás. O sea, nosotros por ejemplo en Plaza Pública teníamos muy claro que estábamos cubriendo ese día a día y al mismo tiempo estábamos contando lo que había pasado hace 20, 30 años de entrevistas y perfiles, contando eso porque se nos olvida. Y entonces creo que es esa tarea recurrente de que ha pasado lo mismo ahora con el caso de corrupción. O sea, no es de un día para otro que surge esto y que hay una cúpula militar que está manejando aduanas. O sea, esto viene desde hace 30 años, desde la contrainsurgencia, cubriendo las fronteras para que no entraran armas, etcétera, etcétera, y nada, pues entonces quedan estructuras y simplemente van mutando y entrando nuevas redes y nuevos personajes en la escena y tienen esa capacidad de regenerarse. Entonces un sentimiento encontrado con el tema de ese proceso judicial, porque al final de cuentas no culminó con una sentencia en contra del dictador. ¿Qué sucedió finalmente? ¿Cuál es el balance de lo que ahí sucedió? A ver, lo que ahí sucedió, a mí me parece que fue la muestra, ese proceso es la lupa de lo que sigue sucediendo en Guatemala y del status quo y de grandes poderes que todavía tienen el control sobre algunas decisiones o sobre muchas decisiones de lo que pasa en el país. Poderes económicos presionaron muchísimo a la Corte de Constitucionalidad y finalmente la Corte de Constitucionalidad también, aduciendo problemas de forma, que es verdad, o sea, el sistema y las mismas leyes te permiten ir retorciendo de tal manera que al final era, pues sí, verdad, había problemas ahí con la forma, pero lo que sucedió fue una zancadilla a esa conciencia de que tiene que haber justicia, pero al mismo tiempo una lupa que nos hace ver
cómo es que está el sistema judicial en Guatemala, cómo sigue estando, con grandes luces como lo que nos está demostrando ahora el sistema, pero también muchísimas sombras. En ese contraste estamos siguiendo de cerca a Guatemala. Después de la pausa regresamos en esta conversación un momento más. Seguimos conversando con la directora editorial de Plaza Pública en Guatemala. En tu país hay cosas que están verdaderamente atrapando la atención, ya platicamos de algunas de ellas, pero no me puedo despedir sin preguntarte de las elecciones, porque efectivamente el hecho de que Otto Pérez Molina, hoy en la cárcel, estuviera en la fase final de su mandato y iniciar este proceso en su contra, bueno, de alguna manera supongo impactará el propio proceso electoral, que de suyo está arrojando muchas preguntas de qué va a pasar en Guatemala cuando al final Valdizón, este candidato que se veía muy fuerte desde fuera, pues ya no está en la contienda, y hoy tenemos pues a doña Sandra, que es la esposa del expresidente Álvaro Colón. Y ex esposa también. Bueno, estamos hablando de esa contienda que se dará entre ella y entre un personaje que desde lo lejos llama la atención por su tarea de comediante. Entonces, ¿cómo retratas este proceso electoral, la disputa por el poder en Guatemala en este momento? ¿Cómo la describes? A ver, la describo como un gran enigma y que todos estamos tratando de buscar explicaciones sin posibilidad de decir qué va a pasar. Está Jimmy Morales. Jimmy Morales, un comediante popular. Jimmy Morales, que se ha convertido, lo llaman los analistas, en el representante de la antipolítica. Y entonces el representante de la antipolítica y toda la población harta de los políticos corruptos, etcétera, etcétera, todo esto esta desconfianza que se viene generando a lo político, pero que ahora ha acentuado. Entonces Jimmy Morales viene a representar y él mismo se presentaba así en campaña: yo no soy político, y entonces yo vengo con las manos limpias porque no he robado porque tampoco ha tenido posibilidad, ¿no? Pero entonces aparece Jimmy Morales con Sandra Torres peleando por una presidencia, peleando por financiamiento, porque ese es otro de los temas. O sea, con todo esto que ha sucedido, no ha cambiado el sistema y el financiamiento de partidos políticos sigue siendo muy opaco. Hay dudas, o sea, no se sabe, digamos que lo que se reporta al Tribunal Supremo Electoral en financiamiento es mucho menor de lo que realmente se gasta. Dudas sobre quién va a apoyar a Jimmy Morales. Digamos que en el caso de Sandra Torres, por su recorrido político, pues ya se sabe más o menos quiénes la apoyan. En algunos casos señalada incluso por la CICIG, pero en el caso de Jimmy Morales digamos que él representa la posibilidad de que lo apoye cualquiera. Entonces, señalados exmilitares también, exmilitares, y nosotros en Plaza Pública también ya tenemos así como algunos indicios más serios del financiamiento que él podrá recibir, y grandes poderes económicos nuevamente que tienen cierta animadversión por Sandra Torres, y entonces estarían apostando por Jimmy Morales, volviendo nuevamente quizás a un recorrido como el que hemos estado. No sé. Una regresión hacia el tema de gobierno militar. Acompañamiento, de hecho sería como la señal de que siempre están presentes, de alguna u otra manera en los temas de seguridad, en los temas de los negocios con el Estado. Digamos que no hay certezas, él lo niega, pero hay indicios a que él pues podría tener estos apoyos. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos para cenar. Bueno, Alejandra Gutiérrez, seguimos conversando. En un momento más regresamos en esta charla. Bueno,
Bueno, Alejandra, estamos en la parte final de esta conversación que te agradecemos mucho. Bueno, te hemos escuchado con interés hablar de Guatemala y de esto que está pasando en este país con tanta intensidad. Bueno, decíamos en el corte que nos recuerda tu trabajo en Plaza Pública a nuestro muy querido maestro Miguel Ángel Granados Chapa en México, que bueno, pues tenía esa Plaza Pública como un espacio periodístico muy importante. Déjame cerrar esta charla, Alejandra, con lo que tú misma has visto, bueno, ahora que estamos aquí en Medellín conviviendo con varios periodistas de América Latina. ¿Cuál es tu mirada como periodista muy reconocida en la región de América Latina y sus diferentes rasgos? Aquí estamos viendo, como decimos en México, de chile, de dulce y de manteca. ¿Con qué te vas quedando de este retrato, de este mosaico de América Latina visto por los periodistas de acá? A ver, yo creo que es, o sea, el constante cambio, las acciones constantes de la ciudadanía, de los medios, de los gobiernos, de los estados. O sea, si algo podemos decir de América Latina es que no nos estamos quietos. Y cada uno con sus propias características. El caso colombiano a mí me parece impresionante y digamos que ahora que están por firmar la paz, a mí me remite mucho a lo que pasó en Guatemala y nos vemos en los espejos con Colombia, muchas veces conversamos sobre eso, porque de alguna manera nosotros vivimos ahora el tema del narcotráfico como lo que vivieron los colombianos hace 20 años y nosotros estamos de alguna manera viviendo ese gran conflicto y esas peleas y luego la firma de la paz que también nosotros ya la vivimos y estamos en ese proceso que todavía seguimos trabajando, hablando de eso, de justicia transicional que todavía se sigue pasando y luego pues en el Triángulo Norte que para nosotros es así como El Salvador, Honduras y Guatemala, que compartimos tantísimas realidades y tantísimas tragedias. Ahora estamos también con cosas muy interesantes en América Latina sobre periodismo de investigación. Tú y muchos de los que están aquí han contribuido enormemente al periodismo de investigación en América Latina y en estos últimos tiempos se ha convertido el periodismo en una herramienta básica, desde luego siempre lo ha sido, pero en estos tiempos para América Latina, de denuncia y de historias que se revelan. Bueno, tenemos casos como en Brasil, hay casos que están siendo muy fuertes, desde luego en Guatemala, asuntos que están develando historias de corrupción, como no sucedía en América Latina en otras épocas. ¿Cómo ves eso? Yo creo que se ha ido perfeccionando el método, la técnica, esas capacidades colaborativas, o sea, eso, en América Latina, pues estamos todo el tiempo compartiendo con colegas y con esas pues, herramientas para poder trabajar luego lo digital que te da la posibilidad de la inmediatez y de que tu trabajo se pueda leer tanto en el país como en otros lugares. Entonces yo creo que es una época muy interesante. Me parece también muy importante que además de esos casos espectaculares de corrupción que son como el malo más malo está ahí, que no nos podemos olvidar de los asuntos estructurales y que es también asuntos que nos definen en América Latina, el tema de la desigualdad, por ejemplo, o sea, que va amarrado uno con otro, esas desconfianzas sociales que tenemos desde hace tanto tiempo. Entonces, como no olvidar, o el caso de la violencia. O sea, en Guatemala de pronto se ha dejado un poco de hablar del tema de la violencia. Me decía alguien hace poco, yo siento que ha mejorado el asunto de la inseguridad. Y yo, no, lo que pasa es que ahora están todas las portadas de los diarios contando qué pasa con el asunto de la corrupción, pero sigue muriendo gente. Entonces es bien complicado y hay que estar siempre, o sea, nos toca tener como 10 ojos y estar investigando y contando en esas visiones panorámicas. Ahora que hablamos de estas cosas que conectan a los países, ¿qué tan grave ha sido para Guatemala, para la región centroamericana, efectivamente, esta extensión, esta expansión, tristemente lo digo, de los cárteles mexicanos y del grado de violencia que va aparejando precisamente esta presencia de criminales locales con criminales externos que hacen la toma de espacios y de
y de inyecciones muy fuertes de violencia. ¿Cómo se vive en Guatemala y en la zona este fenómeno? Se vive fatal, o sea, a la zona, al Triángulo Norte, pues nos toca hacer una especie de sándwich de todo lo que sucede. A veces digo después el Triángulo de las Bermudas de aquellos tiempos, porque tampoco se cuenta demasiado qué pasa en nuestros países, a menos que suceda algo como lo que está sucediendo en Guatemala, pero luego no se cuenta demasiado qué pasa en El Salvador, por ejemplo, con ese repunte de violencia horrible, o lo que pasa en Honduras. Entonces vivimos ese conflicto permanente y la influencia de los cárteles pues total, y nuestro papel como un puente de todo. Oye, para despedirnos, no puedo dejar de preguntar tu opinión sobre lo que dijo Otto Pérez Molina justo cuando empezaban las acusaciones y las imputaciones directas, cuando habló de el Chapo Guzmán, este célebre narcotraficante mexicano que acaba de escaparse de nuevo de una cárcel de alta seguridad por segunda ocasión en la historia, lo cual nos lleva, no sabemos si a reír o a llorar. Pero bueno, con el Chapo Guzmán fugado, y Pérez Molina en ruta a la cárcel, soltó aquello de que él no se ha aprovechado de su cargo para beneficiarse, que tan es así que cuando tuvo oportunidad no recibió un soborno del Chapo Guzmán. ¿Cómo se vivió aquello? Ya Anabel Hernández contó esta historia de este momento, exactamente cuando él es partícipe de esa entrega, y yo creo que es una jugada muy magistral el desviar la atención y decir, miren, el más malo de los malos me trató de sobornar a mí, yo no me dejé, ¿cómo me voy a dejar por estas tonterías? Entonces yo creo que sí era una manera así como de pues dar una lección ahí, pero bueno, y de desviar también la atención fallida, sí, porque están todos los focos sobre él y la mirada puesta. ¿Qué personaje, Otto Pérez Molina, un hombre que estuvo en su momento relacionado con la estructura militar, que se hace presidente, que hace una campaña, si yo no me equivoco, por los derechos humanos? Me acuerdo que su campaña política, sus eslogans políticos estaban asociados al tema de los derechos humanos. Se hace presidente y un personaje al que le tocó incluso este capítulo del Chapo Guzmán y su entrega. ¿Quién es Otto Pérez Molina con tantos contrastes? A ver, es de esos personajes que siempre aparecen en el juicio por genocidio, por ejemplo. Él iba a aparecer, bueno, lo nombran, y uno de los testigos que iba a hablar, él iba a decir directamente que que Otto Pérez Molina estaba en el área Ixil en la época en la que ocurrieron las matanzas. Entonces desde ahí es ese personaje que como sucede en todos nuestros, en el mundo, que tienen el arte de estar en los lugares de poder. A final de cuentas, pues él ha ido escalando y haciendo un recorrido por el poder hasta llegar a donde llegó y hasta caer como ha caído. Pero es eso, o sea, él ha sabido jugar con el poder y con todos los tipos de poder. Pues Guatemala está ahí y nosotros seguimos muy de cerca lo que está sucediendo con su sociedad, con sus periodistas, con la política y con todo lo que engloba a este país hermano de Guatemala para toda la región. Gracias por esta charla, Alejandra. Gracias a ti, Carmen. Gracias. Gracias a usted que nos permitió acompañarle durante la charla. Pásala bien. Buenas noches y hasta mañana. El premio más importante